sustento. Creemos que esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. No, eso es una parte de la responsabilidad. Y nosotros podemos incluso decir que no es la más importante. No es la más importante. Hay muchos padres, hay muchos esposos que en problemas matrimoniales, cuando vienen buscando consejería, nos dicen: pero yo no entiendo, pastor, de qué es que esta mujer se queja. Porque mire, allá en casa no falta comida. Porque ellos creen que el problema es la comida. Pero ya no falta comida, yo no sé de qué que se queja. Esa despensa siempre está llena. Yo no sé de qué que se queja. Y la esposa pensando otra cosa. Pensando en que él llega del trabajo, inmediatamente llega, se da un baño y se sienta a ver televisión. Y la esposa bregando con los hijos, después que ha pasado el día entero bregando con los hijos, tiene que seguir bregando con los hijos, y el esposo ahí con el control en la mano. Y ella hablándole: pero mira, y la casa cayendo, si los hijos tumbando la casa. Y ella: pero fulano, mira a ver, y él: ajá, sí, con el control remoto en la mano, o sentado frente al computador, o leyendo algún libro, o leyendo alguna revista. Pero quiero que tú no veas que yo llegué cansado, déjame descansar. No, es una responsabilidad tuya. La esposa lo que está haciendo es que mientras tú estás en la calle trabajando, ella te está aguantando aquí. Ella te está aguantando esa responsabilidad en la casa, porque tú estás en el trabajo. Pero cuando tú llegas del trabajo, tú tienes que retomar la responsabilidad, porque es una responsabilidad tuya. Además, es una falta de amor de parte nuestra dejar que nuestras esposas, que se levantan a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana a bregar con los hijos, y que nosotros lleguemos a las 7 de la noche y todavía la dejemos a ella que siga bregando con los niños hasta las 10 de la noche, 9 o 10 de la noche. Eso es una falta de amor de parte nuestra hacia ellos. O sea, cuando nosotros llegamos ahí, nosotros tenemos que resolver el asunto. O muchas veces los hijos hacen algo: vayan donde su mamá. No, que no vayan donde su mamá, es una responsabilidad tuya. Lo único que yo mando a mis hijos es donde su mamá, es cuando me están hablando de tu peinado y esas cosas, que yo no sé de eso. La niña mía: mira este peinado, yo no sé de eso, ¿dónde tu mamá? Pero no es otro asunto, no es otra cosa, es una responsabilidad nuestra. O a veces creemos que la responsabilidad que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos es una responsabilidad del pastor y de la iglesia. No, el pastor está para ayudarte con eso, pero no es una responsabilidad del pastor. Ellos son tus hijos, el pastor tiene sus hijos. El pastor tiene sus hijos por lo que tiene que darle cuenta a Dios, y tú tienes lo tuyo por lo que tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Estamos para ayudarte, pero tú eres responsable de tus hijos. La segunda razón por la que Pablo enfatiza esta responsabilidad sobre el hombre es porque esta responsabilidad es, cuando el padre la asume, es consecuente con el modelo de Dios representado en el matrimonio. Cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 5, y el pastor lo cito, el pastor Agüero, nosotros vemos ahí quién es la cabeza de la mujer. Dice la Biblia: el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, si el hombre es la cabeza de la mujer, por vía de consecuencia tiene que ser también la cabeza de los hijos. Porque sería una incongruencia un hombre en un hogar que es la cabeza de la mujer, pero al mismo tiempo no es la cabeza de los hijos. Como un gerente en una empresa, que él es el gerente, pero el conserje lo manda a él. ¿Qué dirán los demás empleados? ¿Eso es una incongruencia? Entonces tú eres la cabeza de la mujer, por vía de consecuencia tú eres también la cabeza de tus hijos. Así como tú eres el líder de tu esposa, tienes también que serlo con tus hijos. Ese es el modelo que Dios ha creado. La tercera razón por la que Pablo enfatiza la responsabilidad del padre en la crianza de los hijos se debe a que esto es algo que los hombres suelen olvidar con frecuencia. Ya lo mencioné. Suelen relegar esa responsabilidad a las esposas, suelen relegar esa responsabilidad al colegio, a la escuela o a la iglesia. Y es una responsabilidad tuya. Habiendo establecido entonces nuestro primer encabezado, ¿verdad?, por qué Pablo enfatiza que esto es una responsabilidad del hombre,
Veamos en segundo lugar la manera en que nosotros podemos guiar a nuestros hijos hacia Dios. Hay tres cosas que cada padre debe hacer si en verdad desea guiar a sus hijos hacia Dios. La primera de esas cosas es negativa, según nuestro texto, y las otras dos son positivas. Veámosla rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En primer lugar, para guiar nuestros hijos a Dios, nosotros no debemos provocarlos a ir. Ahora, me llama mucho la atención que de tantas cosas que el apóstol Pablo pudo haber dicho que nosotros no debemos hacer para guiar a nuestros hijos hacia Dios, Pablo haya escogido el provocarlos a él. Pablo, por ejemplo, pudo haber dicho: y vosotros, padres, no consintáis a vuestros hijos. No le den a vuestros hijos todo lo que ellos quieren. Hay muchas cosas que Pablo pudo haber dicho. Ahora, ¿por qué Pablo escoge el que nosotros no provoquemos a ir a nuestros hijos? ¿Por qué? En primer lugar, porque el enojo de los hijos es el principal obstáculo contra la autoridad de los padres para que ellos puedan guiarlos hacia Dios. Esa es la primera razón. Ningún padre guiará a un hijo que esté resentido con él, podrá guiarlo hacia Dios. Es allí donde muchos padres fallan en la labor de guiar a sus hijos hacia Dios. Esos hijos, por alguna razón, están resentidos con su padre. Y a propósito, debo decir que esa rebeldía es una rebeldía natural del corazón de nuestros hijos. Es una rebeldía que viene con ellos de fábrica. La necedad, dice la Biblia, que está amarrada, atada en el corazón del muchacho. La vara de la corrección la dejará de él. O sea, ellos vienen con una predisposición de fábrica. Y nosotros tenemos que batallar con nuestros hijos. Eso lo veremos un poquito más adelante, cuando yo enfoque eso positivamente, ya en la parte conclusiva. Pero lo cierto es que nadie se someterá, nadie se dejará guiar por una persona con la cual esté resentido. Cuando un empleado está disgustado en una empresa, ese empleado no se va a dejar guiar por la gerencia de esa empresa. No hay una cosa más terrible para una empresa que un empleado disgustado. A diferencia de que cuando el empleado está gustoso con la empresa, cuando el empleado está contento con la empresa, es un empleado magnífico que va a rendir, que se va a entregar por esa empresa. Y número dos, porque el enojo pecaminoso se traga las emociones buenas que permiten que nosotros podamos guiar a nuestros hijos hacia Dios. Por ejemplo, ¿qué fue lo que impidió el que Moisés entrara a la nación de Israel en la tierra prometida? ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue lo que impidió eso? ¿Qué fue lo que impidió? Un arrebato de ira de parte de Moisés. Un arrebato de ira. La gente dice que golpeó la roca. El problema no fue que él golpeara la roca. Ese no fue el problema. El problema de Moisés fue que antes de golpear la roca se dirigió al pueblo llamándolos rebeldes. Voy a hacer salir agua de esas rocas rebeldes con un sentimiento de hastío, con un sentimiento de enojo. Y por eso Dios le dijo: porque no me santificaste en medio del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. No vas a entrar. Y pueden ver, hermanos, cómo ese arrebato de enojo, digamos, se tragó todo lo que Moisés había hecho, incluso lo que era el hombre más manso que había en la tierra en ese momento. No pudo introducir con un arrebato de ira. ¿Recuerdan ustedes la historia de Amán? ¿Lo recuerdan? Ese hombre había sido privilegiado con una serie de dones, con una serie de privilegios que le había dado el rey Asuero. ¿Lo recuerdan? Sin embargo, ese hombre no pudo disfrutar de todo lo que poseía. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
por un enojo con Mardoqueo, solamente porque Mardoqueo no se le arrodillaba. Es que el enojo se traga. Todas las cosas. Bueno, ese hombre vivía amargado. Ese hombre era el hombre de confianza del rey y le había dado muchísimos dones y le había dado esto y lo había puesto aquí y lo había puesto allá. Pero no solamente eso lo llevó a él a perder todo su bien, a perder a su esposa y a perder su propia vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no lo provoque a ira. Si tú no quieres guiar hacia Dios, cuídate de no provocarlo a él. De no provocarlo a él. En segundo lugar, para guiar a nuestros hijos hacia Dios, y ahora de manera positiva, debemos darle instrucción formativa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo invertí el orden del texto. Es decir, para la exposición, primero estoy hablando de la instrucción. El texto menciona la disciplina primero, yo estoy hablando de la instrucción. Instrucción formativa. Los padres deben estar continuamente instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios con miras a llevarlo, a guiarlos hacia Él. Y esa instrucción posee dos esferas de acción. Número uno, es una instrucción formal. Es una instrucción formal. Cuando estoy hablando de instrucción formal, lo que estoy diciendo es que es una instrucción que debe ser impartida en una forma ordenada, en una forma sistemática, en una forma consciente, en una forma estructurada. Para ser más específico, ustedes tienen ahí en su bosquejo, permítanme mencionar algunos escenarios en que esa formación debe ser llevada a cabo. Esa instrucción debe ser llevada a cabo en el altar familiar. En el altar familiar, el padre debe encargarse, el padre, el hombre, debe encargarse de que en su casa haya un altar familiar, de que se haga un devocional familiar todos los días, a una hora determinada, previamente establecida ya, de tal manera que todos los miembros de la familia sepan que a esa hora hay un culto en la casa. Amén. Y el devocional no es tomar un pan diario, hacer una lectura rápida ahí, o hacer una oracióncita breve para salir huyendo, porque hay que llevar a los niños al colegio, hay que ir para el trabajo. Eso no es devocional. Digo, eso es lo que se ha establecido ya como devocional. Eso no es devocional familiar. O sea, hay muchos pasajes aquí donde yo le puse Génesis capítulo 12, versículo 7, versículo 8, capítulo 13, versículos 1 al 4, versículo 18 también, capítulo 18, versículo 16 al 19. Todo eso nos habla de un hombre que era un hombre de Dios, de un hombre que guiaba a sus hijos hacia Dios, un hombre que se preocupaba por eso. Es decir, Abraham. Dice la Biblia que donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué era lo primero que Abraham hacía? Que levantaba allí un altar, donde quiera que llegaba. Eso era lo primero que él hacía. Él no hacía otra cosa más que levantar un altar. Lo primero era levantar un altar para la adoración a Dios. En nuestros hogares debe haber un altar familiar, no ese devocional. Ustedes pueden tener por seguro que Abraham no tenía un pan diario y se levantaba por la mañana corriendo y leía ese pan diario, hacía la lectura del pan diario o cualquier otro librito devocional por ahí, y entonces una oración breve de 30 segundos para salir corriendo y llevar a Isaac al colegio, etcétera, etcétera. Hoy se trabajaba. Eso no era lo que él hacía. Yo no voy a hablar de eso, no lo voy a ampliar, porque ese no es el tema. O sea, yo estoy hablando aquí del devocional familiar. Eso sería un tema aparte. Pero tiene que ser un culto donde haya alabanza, donde haya cánticos, donde se lea y se explique la palabra de Dios, y donde se ore por las necesidades de la familia y de otros, y de la iglesia. Eso es un culto. Es de eso que estamos hablando. Y el hombre tiene que ser el encargado de eso. Ahora, yo estoy seguro, pues voy a hablar por lo que sucede allá, ¿verdad?
en Dominicana. En la mayoría de los hogares, las mujeres de las iglesias nuestras, las mujeres son las que llevan a cabo, son las que llevan la voz cantante en este asunto del devocional. Y si no fuera por ella, en hogares cristianos donde los dos cónyuges son cristianos, no se hiciera devocional. Porque ellas son las que están preocupadas por eso. Ellas son las que toman la iniciativa. No, esa es una responsabilidad nuestra. Esa instrucción debe ser también impartida en el templo. Es decir, tú tienes, padre, tú tienes la responsabilidad de traer a tus hijos a la iglesia. Es una responsabilidad tuya. Otro problema con eso también. Nosotros tuvimos que suspender un diácono de allá de la iglesia porque después que lo hayamos elegido como diácono, la esposa se me acercó y me dijo, no, yo llegaba casi siempre tarde a la iglesia. Cuando le llamamos, le preguntamos que por qué llegaban tan tarde a la iglesia. Me dijo, ay pastor, usted no sabe la lucha, soy yo la que tengo que levantarlo a él y atacarlo para que él venga a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Es un diácono de la iglesia, eso no puede ser posible. Claro, yo sé que eso aquí no pasa, eso aquí no sucede, y que no sucede con los que están aquí sentados, que eso no sucede. O sea, que usted se levanta temprano en el día del Señor, acuesta temprano a su familia el sábado para que se levanten temprano. Yo sé que usted vela por eso y levanta temprano a su familia y lo trae a la iglesia. Otra cosa es que van llegando de uno en uno. Primero llega el esposo y se sienta. Al rato, eso es el culto, llega el esposo y se sienta. Y al rato llegan los hijos, casi acabándose el culto. ¿Cómo es posible eso? No, hermano, no puede ser posible. Es una responsabilidad suya. Traer a su familia a la iglesia y traer a sus hijos a la iglesia y velar porque sus hijos estén en todas las actividades de la iglesia. Nosotros creemos que el tiempo de evangelismo, el tiempo de salir a ganar almas, nosotros creemos que eso es para los adultos nada más. Hoy los testigos de Jehová no preparan a sus hijos, no los preparan, ustedes no lo ven, que van preparados, le ponen su corbatica y van con su maletincito ahí, los niños, van con su maletincito, ahí los niños, ellos le están enseñando y andan predicando el error. Y entonces nosotros dejamos a nuestros hijos en la casa. No tráigalos a ganar almas. Tráigalos con usted a la iglesia a ganar almas. Y enséñelo desde pequeño. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Instrucción formal en el seminario. Estimule a sus hijos a que vayan al seminario, a estudiar en el seminario. Amén. Esto es bíblico. El apóstol Pablo recibió este tipo de instrucción formal. Vayan a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. En el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Dice el apóstol Pablo que fue instruido, ¿dónde? El apóstol Pablo estudió en el seminario bautista de Gamaliel. Perdón, hermano, porque me traje la versión del Nuevo Mundo. La versión del Nuevo Mundo, así lo traduce. Así lo traduce. Tenemos que animar a nuestros hijos a que estudien en el seminario. Digo, lo que yo he visto con relación a los padres es que hay una apatía de parte de los padres de enviar a sus hijos y motivar a sus hijos para que estudien en el seminario y se preparen para servir al Señor. Hay una apatía. Pastor, ay, no. ¿Y qué los pastores que así le pasa trabajo? ¿Cómo pastor? Yo no quiero que mi hijo vaya a eso. No, yo quiero que mi hijo sea un buen ingeniero, que sea un buen abogado.
Y aunque yo sé que hay pastores que no van a decir, no le van a decir públicamente a sus hijos, pienso, que no le dirán